Hola a todos mis hermanos, espero estén bien donde quiera que estén y puedan ver este estudio. Dios les bendiga mucho. Seguimos con nuestra serie de estudios acerca de los protagonistas. Estamos ya al final, ya casi terminando de estudiar la Biblia completa a través de los personajes, a través de sus protagonistas. Y hoy día vamos a estudiar a Pablo. Este estudio lo vamos a dividir en dos partes, ya que tanto la vida, el ministerio, como la enseñanza de Pablo es bastante extensa. Así que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración antes de comenzar para entregarle nuestra vida a Él y este estudio que Él nos hable y podamos aprender. Amado Dios, gracias te damos por poder acercarnos a ti y llegamos confiadamente, entramos a tu trono por medio de los méritos de Jesús. Agradecidos, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque nos permite, Señor, recibir de tu palabra, de tu bendición, Señor. Sabemos que a través de ella somos edificados, Señor, podemos conocerte más y hay gozo en nosotros por eso, por el privilegio de poder estudiar, Señor. Bendice esta clase, este estudio, la vida de cada uno de mis hermanos que verán, Señor amado, este estudio. Aquellos que reciban esta palabra, esta enseñanza, bendice sus vidas, sus familias y que pueda impactar, Señor. Confróntanos a través de este estudio, Señor amado, y enséñanos lo que tienes preparado. Gracias te damos, Señor, quedamos expectantes ante tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. Vamos a compartir la PPT. Vamos a estudiar al apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Es uno de los apóstoles más conocidos. Su trabajo y su obra es bastante extensa. Es uno de los escritores. Es el escritor que más libros llevan su autoría en el Nuevo Testamento. 13 epístolas, pero también en la carta, perdón, en el libro de Hechos, gran parte de su extensión abarca la vida del apóstol Pablo. Vamos a estudiar hoy día su vida, vamos a estudiar la historia del apóstol y el próximo estudio vamos a estudiar la enseñanza del apóstol. Vamos a profundizar un poquito más en el carácter del apóstol y vamos a ver sus enseñanzas, que es una de las cosas más importantes de este apóstol, el apóstol de los gentiles. Claro. Entonces vamos a ver distintas facetas del apóstol y vamos a partir por él, por su nombre. Sabemos que él lleva dos nombres, Saulo y Pablo. Ambos nombres al parecer los llevaba desde el nacimiento. No, es distinto, por ejemplo, a Pedro, que su nombre es cambiado, transformado. Ambos eran los dos nombres del apóstol, tanto Saulo como Pablo. Saulo, que tiene un derivado del hebreo de Saúl, que significa pedido o llamado, y Pablo, que es un nombre griego, significa pequeño. ¿Sí? Lo más probable es que en su ministerio ya más adulto, él haya ocupado más el nombre Pablo que Saulo por el ambiente en el cual se desenvolvía, que no era tan judío como quizás lo tuvo en un comienzo. Y por eso lo conocemos más como Pablo, y ese es el nombre por el cual lleva su título de apóstol, el apóstol Pablo, a pesar de que se ocupa el nombre Saulo en algunas porciones luego de su conversión. El apóstol Pablo es una figura bastante importante porque su conversión es una de las pruebas más contundentes que existen dentro del propio relato bíblico, que atestiguan la veracidad de las escrituras. El increíble cambio, la transformación del apóstol es una de las transformaciones más impactantes que registra todo el relato bíblico, siendo no solamente una persona tal vez ajena al cristianismo, sino perseguidor del cristianismo, perseguidor de la iglesia. El mismo apóstol expone su testimonio en distintas oportunidades, el libro de Hechos también atestigua esta conversión, y es uno de los argumentos más poderosos que hay
para demostrar la veracidad, el impacto, el poder transformador del Evangelio de Jesús. Vamos a ver, conversar un poquito más adelante acerca de su conversión. Las enseñanzas de Pablo, como dice allí, profunda teología. Tenemos temas bastante que vamos a profundizar en el próximo miércoles, así Dios lo permite, en el próximo estudio vamos a profundizar sobre la enseñanza de Pablo. Vemos cómo explica el apóstol obras como la salvación, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, la ley, la gracia y así otros temas en tratados bastante extensos y profundos, como por ejemplo Romanos, la carta a los Romanos, y así gran parte de su material, de sus cartas, tienen un contenido teológico bastante profundo y que han logrado formar lo que nosotros conocemos como el pensamiento cristiano, ¿sí? Su labor evangelística es indiscutible, indiscutible. Escuchaba a un predicador hace unos días, que contrastaba el cambio que sufrió Pablo y lo rápido de su ministerio o el impacto de su ministerio en contraposición a lo lento que fue la transformación de los 12 discípulos de Jesús y también su impacto. Sabemos que si bien gran parte de la obra de los misioneros, de los discípulos de los otros dos apóstoles no está registrada en la Biblia, lo que no quiere decir que no haya sucedido, al contrario, sí hubo una gran labor detrás. Sí es comparable el proceso, más de 3 años compartiendo con Jesús, casi 3 años compartiendo el ministerio de Jesús, luego del Pentecostés también continúa su ministerio, pero lo fructífera de la labor del apóstol Pablo en contraposición a la de los demás discípulos o apóstoles es indiscutible. Fundó una cantidad de iglesias en Asia Menor, Macedonia, Grecia, durante al menos el registro que tenemos 3 viajes misioneros. Incluso hay material extra bíblico fuera de lo que nosotros tenemos en la Biblia que atestigua todavía más una labor más extensa del apóstol, y es conocido, ampliamente conocido, que hay material, cartas que escribió el apóstol que no tenemos nosotros en la Biblia, que se perdieron, pero de que definitivamente existieron, ¿sí? ¿De dónde nosotros extraemos la información de Pablo y qué podemos nosotros sacar de allí? Del libro de los Hechos, escrito por Lucas, registra, no es una biografía de Pablo, pero gran parte del libro de Hechos, o gran parte del final del libro de Hechos, se centra solo en el ministerio y en la vida de Pablo. Y también, evidentemente, las cartas, todas las cartas del apóstol ayudan a complementar. Sin embargo, el libro de Hechos habla mucho más de su ministerio que todas las propias cartas, hablando en datos, contexto y toda esa información es extraída gran parte del libro de Hechos más que de sus propias cartas. Si no fuera por Lucas el historiador, solo nos quedarían las cartas. Hay, como decía hace un momento, fuentes ajenas a la Biblia que complementan la historia del apóstol. La tradición también agrega allí ciertos detalles sobre su vida, obra y muerte, ¿sí? Estas cartas que escribió el apóstol, reconocemos su riqueza, el apóstol, su educación, su alta educación. Es indiscutible la calidad, la riqueza del lenguaje, la preparación, la estructura de sus cartas. Es indiscutible no verla al leerlas, al estudiarlas. Y vemos allí gran parte, lo vamos a conversar prontito, toda la influencia, no solo judía, sino también griega, romana, que recibió el apóstol. Todo eso plasmado en sus cartas. Sigue, como bien dice allí, el estilo epistolar de los griegos. De hecho, todas sus cartas, la gran mayoría, tienen un esquema bastante estructurado y muy bien definido. Hay una salutación, hay elogios, hay peticiones por salud, saludos, incluso muchas veces se nombra acompañantes. Todo eso es característico de las epístolas griegas. Y Pablo sigue esa misma línea.
la gran mayoría de sus cartas es altamente probable que hayan sido dictadas y escritas por un amuense. No sé si saben lo que es un amuense, pero es como un copista, una persona que escribe dictados. Eso es un amuense. De hecho, es mencionado en una de sus cartas, es mencionado uno de las personas que escribió y que escribía lo que Pablo le dictaba. ¿Qué tenemos de Pablo? Vamos ahora a adentrarnos un poquito en su vida. Nació en la ciudad de Tarso, de hecho así se le conoce, Saulo de Tarso. Ese es su lugar, una ciudad romana. Pero era ciudadano romano y judío. ¿Sí? Lo más probable es que gran parte de su infancia, no se sabe cuánto, la Biblia menciona que su infancia la vivió en un ambiente judío, en Jerusalén, fue criado, pero no se sabe cuánto periodo de tiempo vivió allí. Sí sabemos que vivió lo suficiente en Tarso como para que ese sea la denominación de su origen y se conozca por eso, como Saulo de Tarso. De familia judía, de la tribu de Benjamín. De allí tenemos al apóstol. Y el judaísmo influyó mucho, mucho en el apóstol. De hecho, es algo de lo que él reconoce. En una de sus cartas dice, fariseo de fariseos. ¿Sí? Judío, enseñado en toda la ley, conocedor de todo. Y ahí expone su currículum, el apóstol, y él siente orgullo de eso. De hecho, dentro de su ministerio también, por simpatizar con los judíos, lo vamos a ver más adelante, él continúa practicando ciertos ritos y parte de la tradición judía. Vemos, la Biblia especifica incluso hasta quién le enseñó, su maestro. Y la Biblia nos presenta a Gamaliel como el maestro de Pablo, un rabino erudito en las escrituras. Y este fue el maestro de Pablo. Vemos que él tuvo una excelente preparación académica en la palabra, en la ley, en la tradición, en las artes romanas. Hablaba griego, hablaba romano, el latín, hablaba hebreo, arameo. Tenía una riqueza cultural, un conocimiento, inteligencia, aptitudes y capacidades indiscutibles. Las poseía, las tenía, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante que no era suficiente para ser un discípulo de Jesús, faltaba algo. Antes de su conversión, era muy respetado entre los judíos. Luego de su conversión, era muy odiado por los judíos. Pasó del amor al odio luego de su conversión. Eso hizo su encuentro con Jesús, el volverse a Cristo, ¿sí? Y también la Biblia nos presenta que su familia tenía por oficio la construcción de tiendas. De hecho, vemos que ejerce esta labor aún dentro del ministerio, aún ya ejerciendo su labor como apóstol. Él todavía ejercía este oficio de constructor o construir tiendas. Y vemos que también le ayudaba a sostenerse dentro de sus labores en el ministerio. Como decía, toda su enseñanza, esa preparación que sin duda fue guiada por Dios. Dios guió toda aquella preparación, muy, muy esmerada, muy profunda, muy minuciosa y delicada, pero no era suficiente. Necesitaba, antes de poder ser instrumento de Dios, necesitaba ser transformado. ¿Dónde nosotros vemos primero a Saulo antes de su conversión? Lo vemos en Esteban. Cuando Esteban es apedreado, allí aparece Saulo. Incluso, además también, se nos presenta como perseguidor de la iglesia. Él aprueba la muerte de Esteban, estaba allí entre medio de todo esto. Y luego tenemos este encuentro. Camino a Damasco a cumplir su labor. Era tremendo porque había un odio hacia los cristianos, hacia el cristianismo. Los judíos consideraban una blasfemia a lo sagrado el cristianismo. Por eso le tenían tanto celo, tanto odio al cristianismo y esperaban que fuese erradicado. Pablo era uno de los agentes encargados de destruir el cristianismo, hasta
que camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, incluso él se jacta o lo menciona, no sé si pudiésemos llamar directamente jactarse o no, pero lo menciona en una de sus defensas dentro de su ministerio, fue apresado, y en una de sus defensas él dice em, que persiguió a la iglesia no solo dentro de Jerusalén, sino además se atrevió a perseguirlo fuera de la ciudad, en otros lugares, en otras naciones. Hasta ese punto llegó el celo de Pablo y su intención de destruir a la iglesia, a los cristianos. Pero camino a Damasco, la historia cambia. Camino a Damasco, su percepción, su mente, su corazón y toda su vida es transformada. ¿Qué sucede? Tiene este encuentro en donde cae al suelo, si cayó del caballo, si no cayó, son debates innecesarios. El punto en este relato es el encuentro que tuvo con Jesús, un encuentro bastante profundo que impactó, que transformó el corazón de Pablo, a tal grado que vemos su arrepentimiento y su disposición a aceptar el Evangelio, a Jesús y su voluntad completamente, cuando él dice y pregunta a Dios, a Jesús, ¿qué quieres que haga? Pablo, en una de sus cartas, hace referencia a su conversión y se llama a sí mismo como abortivo, como el último de los apóstoles, como aquel que fue llamado a lo lejos, al final, por Jesús resucitado luego de su ascensión. Se le aparece Jesús a Pablo y lo llama a ser apóstol. Y su comitiva o su propósito era bastante específico. Pablo lo reconoce, lo acepta y lo cumple: ser el apóstol a los gentiles. Sacar el frasco o la cáscara que tenía, en la cual estaba encerrada el cristianismo dentro de propia Jerusalén o de los judíos solamente, que hasta harto tiempo luego del Pentecostés solo se siguió cerrando en varios lugares, se cerraba solo en el círculo judío, no se expandía hacia los gentiles, al menos no directamente desde los apóstoles, desde los discípulos. Y Pablo fue llamado para romper ese cascarón y expandir la visión del evangelio hacia los gentiles. Entonces, uno se pregunta si acaso bastó ese encuentro o tal vez hubo algo también que ayudó a que Pablo se rindiera al mensaje, se rindiera a Cristo. Hay comentaristas opinan que tal vez su familia o alguno de sus familiares haya sido cristiano y haya influenciado también allí en Pablo. Es altamente probable, la Biblia no lo menciona explícitamente, pero es altamente probable que el propio testimonio de Esteban haya impactado al apóstol, a Pablo. Y también muchos creen que cuando Dios le dice que dura cosa es dar coces o golpes contra el aguijón o cabezazos contra el muro, dicen en otras versiones, otras porciones, muchos sugieren que tal vez Pablo ya llevaba un conflicto interno sobre el cristianismo y la religión judía, sobre su misión de perseguir a la iglesia y el cristianismo. Algunos creen que había un conflicto interno en Pablo y que todo esto motivó, empujó, ayudó a que este encuentro se desarrollara como hoy día nosotros lo conocemos, con una conversión completa y absoluta del apóstol. Queda ciego, con escamas en sus ojos, no logra ver y así llegó a Damasco. No sé si alguien conoce la historia o no, pero allí Ananías se entera de esto. Ananías, judío, conocía, Pablo era conocidísimo, conocidísimo. Y Ananías se entera de la conversión de Pablo y Dios le dice que debía orar por él, ungirlo y ayudarlo en todo su proceso. Pero él se niega en un principio, termina evidentemente rindiéndose a la voluntad de Dios, y Pablo allí en Damasco es instruido, es bautizado y está un tiempo allí aprendiendo y siendo enseñado. Pablo es difícil tratar de imaginarse, y esto nos ayuda a construir el perfil y el carácter del apóstol. Es difícil imaginarse a una persona de la altura de Pablo, con su conocimiento, con su ilustración y todo lo que sabemos de él, sometiéndose
al estudio de otras personas, siendo un alumno, luego de todo su conocimiento y su instrucción y todo, nos habla un poco de la humildad del apóstol. Nos habla ahí un poco de la humildad del apóstol. Y es bonito eso. Es bonito ver que se tomó un tiempo, y esto es interesante también entenderlo para nosotros, que Dios tiene un proceso y un orden. De hecho, se lo dijo a los discípulos antes de su ascensión: no se muevan y no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo, porque entonces recibirán poder. Y allí, una vez allí, cuando sean bautizados en el Espíritu Santo, ustedes van a poder serme testigos en todo lugar. Pero antes no. Y esto y el testimonio de Pablo nos habla de una preparación. Necesitamos prepararnos. Es importante. ¿Necesitamos trabajar? Sí, definitivamente, pero también prepararnos. No podemos trabajar sin herramientas. Y el estudio de la palabra es nuestra mejor herramienta. Nos enseña a tener una comunión con Dios, devoción, a adorar, a compartir. Es lo que nos da fruto, nos ayuda a dar fruto, nos limpia, nos corrige, nos enseña y nos guía a Jesús. Entonces, esta porción nos enseña un poco sobre eso. Vamos a ver un poquito sobre el ministerio de Jesús. Luego de 3 años en todo este proceso de instrucción, Pablo ejerció ministerio allí en Damasco. Sí, lo hizo. Lo hizo, definitivamente lo hizo. Ejerció allí un ministerio, predicó, compartió, y a los 3 años fue a Damasco. En esta oportunidad, Pablo fue a presentarse delante de Pedro y Jacobo o Santiago. Los discípulos se enteraron de Pablo, y además su labor en Damasco fue bastante eficaz, fue bastante buena. Logró hacer renombre, y la noticia de que Pablo, el perseguidor de la iglesia, ahora era cristiano, y ahora estaba a favor de la iglesia. Claramente se corrió la voz, se hizo noticia. Entonces fue a presentarse delante de Pedro, de Jacobo, quien al principio no lo aceptaron. Bernabé tuvo que interceder por él para que diese testimonio de su conversión y de su labor. Y al final terminan aceptándolo. Terminan aceptándolo como un discípulo más. Y comenzó a predicar en Jerusalén, pero no tardó en levantarse la oposición. No tardó en levantarse el conflicto dentro del pueblo judío. ¿Por qué? Porque los judíos no querían al cristianismo. Y más encima, imagínense, tratemos de ponernos un poquito en la piel de los judíos, de los fariseos, que eran los más extremistas y celosos. Pongámonos un poquito en su piel. Se cae la cámara, lo siento. Pero al menos se ve eso y se escucha. Pongámonos un poquito en la piel de los judíos y tratemos de entender un poco. Vemos que uno de sus mayores elementos en contra, o herramientas en contra del cristianismo, era Pablo, que daba caza, que perseguía y destruía al cristianismo, a los cristianos, les daba muerte. De un momento a otro, ya no solo no lo hace, sino al contrario, porque es seguro, Pablo trajo a los pies de Cristo muchas más almas de las que él quitó, de las que él arrebató. Y es tremendo esto, porque nos ayuda a entender un poquito la oposición judía. Esta herramienta, este elemento destructor que era Pablo, perseguidor de la iglesia, ahora no es perseguidor ni destructor, sino es constructor de la iglesia, y tremendamente productivo y fructífero. ¿Era bueno persiguiendo a la iglesia? Sí, no hay duda de que era bueno, pero era mucho mejor construyendo la iglesia. Era muchísimo mejor. La facilidad con la que él predicaba, con la que él llegaba, con la que acercaba el evangelio, es tremenda. Era impactante, a tal grado, incluso lo vamos a conversar, un gobernador, un rey, Agripa, llegó a decir: casi me persuades, casi me convences de ser cristiano. Tenía era el Espíritu Santo sobre él, que lo invistió de poder y autoridad para predicar el evangelio. Entonces, luego de eso, debe escapar, producto de la
persecución, y después de varios años junto a Bernabé se van a Antioquía. En este lugar recién aparece el título cristianos por primera vez en Antioquía y tienen un ministerio muy, muy fructífero, ¿sí? Y ahí aparece entre medio el relato, todo esto aparece en el libro de Hechos, por si quieren allí estudiarlo luego en sus hogares. Aparece una profecía sobre que vendría un gran hambre. Entonces, en medio de todo esto, aproximadamente allí en el 44 después de Cristo, Pablo fue contemporáneo de Jesús. Fue contemporáneo. Desconocemos si realmente lo conoció o se topó en algún momento con él. Al menos no tenemos registro de eso, pero era contemporáneo. Y en el 44 después de Cristo aproximadamente, Pablo junto a la iglesia de Antioquía hace una ofrenda y viaja a Jerusalén nuevamente para entregarla. Ahí sí. Pablo tiene distintos viajes a lo largo de su ministerio, viajes misioneros. Y el primero lo realiza luego de lo que acabamos de ver, entre el 47 y 48 después de Cristo, y lo hace junto a Marcos. Establecen iglesias en Antioquía, en Siria, en Iconio, en Lestra y en Derbe. Un viaje bastante fructífero, ¿sí? Es muy, 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 muy impactante cuando nosotros leemos la cantidad de iglesias que fundó el apóstol, la cantidad de personas que el apóstol enseñó, que el apóstol ministró y guió. No podríamos decir que él es el prototipo de pastor, porque era literalmente un apóstol, un misionero que fundaba iglesias, las dejaba en pie, luego solamente las supervisaba. Toda esa labor la tenemos en sus cartas. En sus cartas, y en el libro de Hechos nos menciona los constantes viajes que él hacía para ir supervisando, ministrando, ayudando. Y entre medio de ello seguía levantando iglesias y predicando el evangelio. Viaja, hace un recorrido tremendo. Pablo viajó muchísimo. Todo por la causa del evangelio. Dejó literalmente todo a un lado y se dedicó al 100% al evangelio. Es interesante porque Pablo nos presenta acá en este primer viaje misionero una estrategia que empleaban al momento de predicar. A cualquier lugar en donde llegaban, lo primero que hacían era ir y predicar en las sinagogas. Primero le predicaban a los judíos. Cuando algunos lo recibían, recibían toda la instrucción, pero luego de predicar a los judíos, le predicaban a los gentiles. No era al revés. Siempre iban a los judíos primeros y luego a los gentiles. Y es bastante interesante ver cómo el apóstol no era una persona organizada, ordenada, muy, muy meticulosa y tenía una visión tremenda. Tenía la disposición y evidentemente la iluminación del Espíritu Santo. Hubo un problema entre medio de todo esto. ¿Por qué? Porque estos judíos que se convertían al cristianismo, ellos trataban de judaizar a los gentiles y decirle que para poder ser recibidos por Cristo o agregaban dentro de las exigencias del Evangelio, judaizarse. Eso incluye circuncidarse, practicar los ritos judíos, la tradición, las fiestas y todo eso. Y ocurrió un problema bastante grande a tal grado que incluso podemos nosotros leer un altercado que hubo entre Pablo y Pedro, en donde Pablo reprende a Pedro por menospreciar a los gentiles y por todo este problema de los judaizantes. Entonces, a raíz de esto se realiza, un concilio. Y este se realiza en Jerusalén. Todos los discípulos, los apóstoles, se reúnen en Jerusalén ahí entre el 49 después de Cristo y realizan este concilio en donde se debatió este problema. Si realmente era necesario que los gentiles se judaizaran o no era necesario. La postura del apóstol Pablo es clara y evidente. No era necesario.
La tradición judía quedó atrás, no es una obligación ni una exigencia. Sobre esto Pablo también habla dentro de sus cartas, explicando que hay una cuestión de opinión. Nadie es más espiritual por hacerlo o por no hacerlo, ¿sí? El problema es cuando se impone algo como ley, cuando no es una ley. El resultado, a favor de Pablo. Se decidió apoyar la doctrina paulina en donde no era necesario que los gentiles se judaizaran. Tenemos nosotros aquí como extra entre medio de este estudio de la historia de Pablo, este conflicto que hubo con Pedro. Pedro también aprende sobre esto y la máxima visión que recibe el apóstol fue el lienzo cuando Dios le dijo que no llame inmundo a lo que él ya ha santificado. Todo esto mediante la imagen de comida, de alimentos, pero iba mucho más allá. Hablaba del pueblo gentil, de recibirlo y de no imponerle el judaísmo dentro de todo este contexto del problema de los judaizantes, ¿sí? El segundo viaje misionero, entre el 49 y 51, vemos acá a personajes. Tenemos a Silas, que acompaña a Pablo. Marcos deja la tripulación entre medio del primer viaje misionero y ahí queda incluso... hay un altercado junto con Bernabé, porque Bernabé quería devolverse a supervisar las iglesias ya fundadas, pero Pablo no quiso. Y la Biblia dice que llegó a tal punto que se separaron y continuaron cada uno su camino y Marcos se fue con Bernabé y Silas con Pablo. Y en medio del camino, en medio del proceso, aparece este joven llamado Timoteo, un joven de padre griego, de familia mezclada también entre judíos y griegos. La Biblia destaca a la familia de Timoteo, su abuela, su madre. Y allí conoce a Pablo, recomendado por la iglesia, por los cristianos, y se embarca en este segundo viaje misionero, en donde fundaron iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. La iglesia de Berea es una iglesia muy hermosa, una de las iglesias que me gusta mucho el relato, porque es una iglesia pequeña, pero tiene una práctica que muchos tal vez no hacemos o menospreciamos, o incluso tal vez incluso miramos despectivamente. Y es que la iglesia de Berea, al escuchar las enseñanzas de Pablo, ellos, terminada la enseñanza, iban directamente a las escrituras a corroborar que todo lo que les decía el apóstol era correcto. Y es una cualidad o una práctica que es alabada y es correcta. Eso es lo que cada creyente debe hacer. Cada enseñanza siempre debe ser contrastada a la luz de la palabra. Pero no sé si alguien lo ha escuchado o ha recibido la enseñanza o la frase, el dicho, que la iglesia no se debe llevar el colador, diciendo que no se debe medir el mensaje ni colar, cuando lo que nosotros vemos en la Biblia es todo lo contrario. De hecho, el apóstol dice, examínenlo todo. Yo debo recibir todo lo que me enseñan y examinarlo, pasarlo por el colador. Si acaso es correcto, no contrastarlo siempre. Nuestra luz para corroborar la verdad es las escrituras. Las escrituras desvelan la verdad de todo. Entonces, es loable esa actitud de la iglesia de Berea. En Corinto, en este proceso, en este periodo, se escribe primera y segunda de Tesalonicenses, aproximadamente en el 51 después de Cristo. Allí se escriben estas cartas. Ya Pablo comienza su labor de escribir las cartas. Como decía en un principio, hay cartas que seguramente escribió el apóstol de las cuales nosotros no tenemos, no existen, no están, desaparecieron. Nunca se encontraron. ¿Cómo sabemos que existen más cartas? Primero porque la propia Biblia, las propias cartas hablan de otras cartas, particularmente Corintios. Lo que nosotros tenemos de Corintios, en estricto rigor, se conoce como segunda y tercera, pues antes de primera de Corintios, que es lo que tenemos nosotros, existía otra carta de la cual, esto se infiere de las mismas cartas, de la cual no hay nada, no hay registros, no existe. Pero se mencionan esto y evidentemente
la labor del apóstol debe haber sido mucho más fructífera de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Su tercer viaje misionero particularmente se centra en Éfeso. Allí se concentró gran parte de su labor y su tercer viaje, pasando todos estos viajes. Hay muchos más detalles y cosas entre medio que no quiero profundizar para poder centrarnos en la historia completa hoy día. Si no hubiesen salido como 3 o 4 estudios, si hubiésemos profundizado detalladamente en cada uno de los viajes, en cada una de las labores. Así que allí queda tarea para usted también, esa comezón para profundizar en la historia del apóstol, en sus viajes, en sus misiones, sus enseñanzas. Es tremendo, es tremendo. Todas las historias son bastante edificantes. Hay unas que en lo personal me agradan muchísimo. Hay historias muy lindas. Vamos a comentar algunas entre medio, todavía nos queda. Así que sigamos. Ahí sí. Entonces, su tercer viaje entre el 53 y 58 después de Cristo. Desde acá se le escribe a la iglesia de Filipenses y a los Corintios. Es conocido que la iglesia de Corintios tuvo bastantes problemas, por eso están las cartas a Corintios. E incluso en este tercer viaje misionero, Pablo hace un viaje a Corintio rápido, hay un poquito express, para tratar de solucionar los problemas, pero no rindió frutos, fue infructuoso, no se logró lo esperado. Y hace un viaje a Macedonia, desde donde escribe Segunda de Corintios. Luego, en Corintio, otra vez, escribe lo más probable hacia la iglesia de Gálatas y la tremenda carta a la iglesia de Roma. Hasta este punto, Pablo no conocía todavía la iglesia de Roma. Todavía no la conocía. Y termina su su tercer viaje misionero de regreso a Jerusalén. Y hay ahí entre medio un encuentro bastante particular. Bastante particular. ¿Por qué? Porque llegando a Jerusalén trató de congraciarse con los judíos, tratando de acercarse a ellos y poder evangelizar. Y en medio de todo esto, cuando él está allí en Jerusalén, es arrestado. Incluso lo intentan matar. Acusado de, primero, blasfemia, de predicar el cristianismo, por los propios judíos fue todo esto. Y incluso también acusado de entrar al templo, a la parte judía, con un griego. Algo que estaba prohibido. Entonces, para ellos era eso motivo de muerte. Pablo debía morir y estuvieron a punto de matarlo, pero la guardia romana ahí se interpuso y prácticamente lo salvaron. Y él exigió su derecho como romano a presentarse delante de Roma y poder defender su causa. Y así sucede, se presenta delante del gobernador Félix y Festo y termina presentándose delante del rey Agripa. De esto comentaba un poquito antes. Pablo presenta una defensa tremenda. Él dice, soy inocente. Sus cargos no tienen validez, se defiende allí y efectivamente los gobernadores ven la inocencia de Pablo, pero el problema es que Pablo exigió como derecho romano, tenían el derecho de poder presentar su causa ante el propio emperador, ante el César. Y Pablo exigió su derecho y se lo tenían que cumplir. Y nosotros cuando leemos esta porción en el libro de los Hechos, vemos que los gobernadores querían darle la libertad a Pablo, pero él como exigió su derecho, tenían que llevarlo a Roma. Y con Agripa, el rey Agripa, Pablo ahí se defiende, presenta su caso. Y ahí es donde el rey Agripa dice, para, porque casi me convences, ya me di cuenta que eres inocente, ve y quedas libre. ¿Sí? Y apela, como decía, al emperador. Todo esto avanza o sucede entre los años 58 y 60 después de Cristo. En medio de su viaje a Roma, hay una escena que me gusta mucho. Es muy linda la enseñanza y todo lo que sucede acá en este periodo. Naufragan el barco de Pablo. La historia le invito a profundizar, a leerla allí en su hogar, meditar en el libro de Hechos. En esta historia, toda la vida, todo el libro de Pablo, toda la historia de Pablo.
Y hay un naufragio y llegan a la isla de Malta, en donde Pablo ejerce su ministerio allí, a pesar de que era algo que no estaba planificado. Llegan allá y ejerce su ministerio, el evangelio es predicado, la gente acepta a Cristo, se predica, se enseña y la gente se acerca a los pies de Cristo. Y tiene un ministerio allí, a pesar de que fue un poco improvisado, bastante fructífero. Y luego viaja ya a Roma, en donde queda preso, pero bastante cómodo, bastante, entre comillas, lo que se puede llamar como cómodo. Escribe en la iglesia de Efesios, de Colosenses, la carta a Filemón y la carta a los filipenses, en medio de estando preso en Roma. Preso entre comillas, bastante cómodo. Podían visitarlo, podían atenderlo, podía escribir o tener a un escriba allí, un amanuense, para poder escribir allí y enviar sus cartas. Por lo tanto, era bastante cómodo en este lugar. Pero luego de ese arresto queda libre. De acá la Biblia ya nos pide un poquito el rastro a Pablo y la profundidad de su ministerio luego de esto, pero los registros extra nos ayudan a complementar toda esta información y hay un último viaje en donde, según la tradición, ejerció ministerio en Oriente e incluso llegó a viajar a España. No hay mayores registros históricos sobre estos ministerios, pero en medio de este periodo escribió Primera de Timoteo y su carta a Tito. Pero en medio de la persecución romana, aquí ya perseguidos por los romanos, por persecución al cristianismo, es encarcelado nuevamente y en condiciones bastante deplorables escribe Segunda de Timoteo, su última carta, al menos en nuestros registros y en lo que tenemos en la Biblia. Y según la tradición, fue dado por muerte o fue asesinado bajo el mandato de Nerón, quien lo mandó a decapitar en el 67 después de Cristo. Esa es la historia del apóstol Pablo. Una historia, vamos a profundizar un poquito en su enseñanza el próximo estudio, si así Dios lo permite, pero si pudiésemos ahora resumir un poquito el apóstol Pablo, vemos una vida que fue tremendamente impactante. Imagínese usted llevar toda una vida de preparación para una misión, defender la religión judía, preservarla. Esa era la misión de Pablo, a toda costa. Y eso implicaba destruir cualquier blasfemia que se levante, como así miraban los judíos a los cristianos y al cristianismo. Entonces, toda una vida preparado para eso. Sin embargo, de un momento a otro todo es transformado. Y eso es lo impactante, porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos un propósito y tratamos de buscarlo, pero la verdad, los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y no somos capaces de ver cómo todo nos prepara para su voluntad. Todo siempre redunda para bien, y aquella preparación que lo más probable Pablo haya asumido que lo tenía en esa posición antes de ser cristiano, en esa posición como fariseo, de fariseos, conocedores de la ley, persiguiendo a la iglesia, pero no, toda esa preparación era al contrario, no era para destruir, era para edificar, no era para asesinar, sino para compartir la vida, el evangelio, el mensaje, para amar. Es tremendo Pablo porque era asesino, perseguía a la iglesia y luego él daba su vida por ella. Por eso es uno de los testimonios más impactantes que hay, porque era una persona que le quitaba la vida a los cristianos, que odiaba a aquellos que se hacían llamar seguidores de Jesús, pero luego él daba la vida por eso. Hay un testimonio, es tradición, es parte de la tradición, hay un testimonio que dice que a tal grado fue el testimonio de Pablo, su vida, que quien lo iba a decapitar fue decapitado junto a él. Sí, su verdugo. Quien iba a cortarle la cabeza a Pablo terminó también perdiendo su cabeza. ¿Por qué? Porque fue tan impactante la disposición del apóstol a morir que ya lo sabía, ya lo presentía. Él sabía que en su primer encarcelamiento él iba a salir y estaba bien, pero
su segundo encarcelamiento fue distinto. Él sabía que iba a morir y esperaba esa muerte. De hecho, una frase célebre, para mí el morir es ganancia, para mí el morir es Cristo. Eh, Tanto era su disposición a la muerte, su fe, su pasión, que su ejecutor terminó conmovido y aceptando a Jesús, según la tradición, así relata. Y se negó a darle muerte al apóstol y terminó él perdiendo también su vida por la causa de Cristo. Es impactante. La vida de Pablo nos reta, nos debe llevar a analizar nuestra propia vida. ¿Cuánto estamos dispuestos por dejar el Evangelio? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por compartir el Evangelio? ¿Qué somos capaces de entregar por la causa de Cristo? Y, y realmente, ¿hasta qué punto la comodidad nos va a frenar? Porque si hay alguien que no le importó nada, fue Pablo. Y él lo dice. Y no lo dice con soberbia, al contrario, vemos una humildad tremenda. He aprendido a vivir bien, en la comodidad, en la riqueza, en la abundancia, en la salud, pero también a vivir en la pobreza, en la persecución, en el hambre, en la desnudez. Y no importa lo que pase. No importa si alguna de estas circunstancias llegan a mi vida. Tengo una seguridad. Y es que antes que todo, soy más que vencedor. Y nada me va a apartar del amor de Cristo. Porque estoy convencido de todo lo malo que vivo acá no es en lo más mínimo comparable a la gloria que vamos a manifestar, que vamos a disfrutar cuando lleguemos con Cristo. Por eso el apóstol dijo, anhelo ya estar en su presencia. Anhelo ya partir. Porque para mí el morir es vida, es oportunidad, es un regalo, es ganancia. El morir es Cristo. Y lo dejo todo por basura. No me importan los títulos, mi pasado, la comodidad, la abundancia, todo lo estimo por basura con tal de ganar a Cristo. Eso debe retar nuestra vida, definitivamente. No podemos sentirnos cómodos al estudiar a Pablo. No podemos. Es tremendo. Espero haya sido de mucha bendición. No sé si alguien allí quiere comentar, quiere opinar algo sobre lo estudiado ahora. Ay, ay, sí. Bien, si no, sin más, vamos a estar ya terminando el estudio del día de hoy, dándole gracias al Señor por esta oportunidad, por permitirnos estudiar la vida del apóstol Pablo. Quedan invitados al próximo miércoles para seguir estudiando a este apóstol, su enseñanza, y profundizar un poco más en lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Así que sin más, vamos a estar pidiendo la bendición para cerrar este estudio. Amado Padre, te damos gracias por lo aprendido el día de hoy. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, Señor amado, a través de la vida de tu discípulo, del apóstol Pablo, Señor. Señor Jesús, no queremos ser como Él. De hecho, al contrario, su intención era siempre que te miren a ti, Señor. Y así es como queremos ser. Queremos ser como tú, Señor amado, pero es imposible no ser retado con la vida de Pablo, Señor. No ser confrontado, Señor amado, con su entrega, su disposición, su humildad, su abnegación, Señor, y su sometimiento y obediencia a ti y a tu voluntad. Pese lo que pese, cueste lo que cueste, Señor. Ayúdanos a tener un poco de esa fe, de esa entrega, Señor, de esa disposición. Queremos ser siervos, Señor amado, instrumento en tus manos como lo era Pablo, Señor. Predicar el Evangelio como lo hacía él, Señor amado. Sin miedo, sin vergüenza, al contrario, con orgullo, sabiendo que el poder y potencia de lo alto. Gracias, Señor, porque nos permite disfrutar de esta locura, como dijo el apóstol Pablo. Para el mundo esto es locura, pero bendita locura que nos da salvación. Porque por medio, Señor amado, de esta locura podemos ser salvos, acercarnos a ti. Escogiste lo vil y menospreciado, lo débil. Gracias, Señor amado, porque somos parte de eso. Lo reconocemos. Bendice esto, guárdalo en nuestro corazón, ayúdanos a meditar, Señor. Y permítenos poder estar, si así lo permites, el próximo miércoles en el estudio. Bendice la vida de mis hermanos, a donde quiera que estén. Que tu Espíritu Santo esté con ellos. Dale paz, dale confianza, seguridad, fe, Señor amor, Señor amado, amor. Quita sus penas, sus miedos, sus inseguridades, Señor amado.
Y allí, Padre Santo, bendícelos, junto a ellos, a sus familias, a sus hogares, Señor. También a todos aquellos que no pudieron conectarse, aquellos que verán este estudio luego de ser compartido. También bendecimos sus vidas en donde quiera que vean este estudio, donde quiera que estén, también que sean bendecidos. Gracias, Señor. Quedamos agradecidos en tu presencia por todo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.